A las 3 de la tarde con 32 minutos nos vamos a la sala Fabiola Salazar. Empieza la mesa de trabajo que encabeza el congresista Gino Costa sobre la situación legal de las personas con discapacidad. Clínica Mogrovejo, por decir, el doctor le dice: ay señora, no hay nada que hacer con su hijo, desde allá póngala a trabajar, tiene 12 años, porque él nunca va a poder estudiar nada, ¿no? Lo condena al fracaso en una, y en verdad eso no es así. Eso no es así. Entonces, es un problema realmente social que nos embarga absolutamente a todos. Muchas gracias, Maya. ¿Educación o salud? ¿Por dónde empezamos? Parece que por el aula, ¿no? Luz. ¿Qué tienes que agregar? Estamos, digamos, primero identificando el problema. Ya se han dicho algunas cosas bien interesantes, como que, ¿qué es lo que digamos, la gravedad, lo que significa para un niño o una niña tener uno de estos problemas y no ser, primero que no se identifique el problema y se reciba la ayuda y el acompañamiento y todo lo que un niño o niña así requiere. Segundo, lo que eso significa en términos de su proyecto vital si no se le ayuda oportunamente, ¿no? Terrible. Y tercero, la dimensión del problema. A mí me llama la atención estas cifras de entre 5 y 10%. Una de las cosas que habría que hacer y preguntarle a Luis Miguel, digamos, si en efecto hay algunos otros datos que pueda compartir nosotros sobre la dimensión del problema y si no sería importante trabajar en dimensionarlo, ¿no? Si no tenemos un estudio de prevalencia, seguramente, si hay por lo menos la sospecha de que es tan alto como parece, seguramente se requeriría un estudio de esta naturaleza que no sé si correspondería a salud o educación. Dejo planteado el problema. Y ha sido, bueno, identificado muy bien por Beatriz con un problema de falta de control, ¿no? Falta de autocontrol sobre la atención, los movimientos, en fin. Creo que ahí tenemos la entrada y me gustaría ver si lo enriquecemos con los aportes de Luz, de Luis Miguel y de los otros presentes, antes de ir entrando quizá hacia lo que debería hacerse, ¿no? ¿Qué herramientas de intervención son necesarias? En los proyectos de ley hay mucho énfasis en la capacidad de tener equipos en las escuelas de psicólogos que conozcan de esto y que puedan identificar a tiempo de manera de poder brindar la atención requerida. Me parece que es el eje central de los tres proyectos, ¿no? Contar con un sistema de identificación temprana del problema y, por supuesto, atención y acompañamiento. Antes de entrar en eso, no sé si desde educación y salud podemos enriquecer esta primera mirada al problema. Luz. Bueno, efectivamente, como usted lo ha señalado, el tema de TDAH no es una discapacidad, entonces sí queda como un poco en el limbo. Y yo que vengo de la dirección que ve el tema de discapacidad, directamente no tratamos el tema del TDAH. Entonces, pero voy a dar todo el marco general que nos puede ayudar, ¿ya? Dentro de la ley y el reglamento de educación, como para ponernos primero en ese soporte, está contemplado la educación inclusiva, en el artículo 11 del reglamento. Y ahí menciona un listado, no como un cajón desastre, pero da una amplitud de qué población está ahí. Y una de ellas es la discapacidad, pero deja la puerta muy abierta para lo que venga, ¿no? Y además de eso, en la ley de educación hay un principio de inclusión, entonces se entiende que también está atendida la población, entendiendo en norma reglamentaria. Y hace como 2 meses, se ha aprobado una modificación a la ley de educación, que es el artículo 19A, en donde habla ya con mayor amplitud del tema de educación inclusiva, y ahí señala que efectivamente la educación es inclusiva en todas las modalidades, entiéndase educación básica regular, que es los colegios que nosotros conocemos, alternativa, que es lo que más común es la nocturna para nosotros,
básica especial, en el caso de nosotros, técnico productiva, que son los CETPROS, que de repente le suena, y universitaria. En todas debe dar la inclusión, ¿no? Y además señala de servicio de apoyo, que ya no vendría a ser lo que es para discapacidad el tema de los ANES, sino el servicio de apoyo es muchísimo más grande. Abre el campo para que este equipo, pensando en los psicólogos, porque al darse la modificación de este artículo, se incorpora a la comunidad educativa el tema de los psicólogos. Entonces, ahí está como que el marco inicial que podemos ayudarnos, que antes no estaba tan claro, estaba la educación inclusiva, pero estaba disgregada en diferentes artículos y se buscó que se ponga en uno solo y ya más potente y con mayor amplitud. Sí falta como que reglamentar y desglosarlo un poco más de cómo tiene que implementarse, pero este es el marco. En función a esto, ya desde el año pasado se ha venido trabajando el tema de política de educación inclusiva, en el marco de que toda persona es diferente y es diversa por naturaleza, ¿no? Entonces, en función a que la naturaleza de la persona es diversa, no podemos tratar a los estudiantes de manera homogénea, ¿no? Y dar las estrategias de manera homogénea porque todos somos distintos. Entonces, en razón a ello y poniendo esta población y como sujeto de derecho, ¿no? Se está implementando dentro de esta política no solamente a la población de TDAH, sino, como le dije, a diversa población, porque es rural, estudiantes embarazadas, chicos de hospital, es una población muy grande, pero se está poniendo mucho énfasis, por ejemplo, en el acceso, ¿no? Cómo deberían ingresar, la identificación del estudiante, porque, por ejemplo, el tema de discapacidad tienen o el certificado de discapacidad o la declaración del papá que dice que tiene alguna discapacidad, pero en cambio en los temas de, por ejemplo, del niño fronterizo o por ejemplo, o problemas de aprendizaje, que a veces no se identifica muy rápidamente, entonces no tienen, y tampoco no hay como que la norma dentro del mismo ministerio que diga tal, no hay un protocolo. Entonces, en función de eso es lo primero que está identificándose. Luego, dentro de nuestro propio sistema de la matrícula, se está incorporando campos para identificar esta población, porque cuando hemos empezado la política dijimos, muy bien, necesitamos el diagnóstico, la data, y no hay data, ¿no? Porque todo lo poco que hay es de discapacidad y luego hay otros muy gigante que de hecho que debe haber bastante población también con TDAH que no está identificada, ¿no? Y sobre las discapacidades que ustedes sí reconocen, perdona la interrupción, sí. ¿Qué cifras tienen entre la población escolar? ¿A cuánto asciende la discapacidad? ¿Tienen ustedes esa información aquí para tener un mapeado? Ya, más o menos en el tema de educación, ya en básica regular, los chicos que están incluidos, que estamos hablando de una discapacidad leve o moderada, es más o menos prácticamente 57,000 estudiantes, más o menos que tenemos. Ahorita no tengo el porcentaje, pero más o menos ¿De una población total de estudiantes? Y ahorita tendría que asegurar. Tendría que corroborar un ratito. ¿7 millones más o menos? No tengo la data específica ahorita. Perfecto. Y bueno, eso, entonces estamos incluyendo dentro de nuestro sistema para el acceso. Eso es uno. Luego, también estamos viendo el tema de formación docente, porque también los docentes no están formados en el tema de diversidad y en el tema de inclusión. Entonces, y así como también discapacidad, y entonces es un soporte que no tenemos muy fuerte, ¿no? Entonces también está viéndose ese tema. Luego del tema de docentes está viendo el tema, bueno, y ahí viene el tema de estrategias, prácticas pedagógicas y todas las herramientas. También se ha visto el tema de sistemas de apoyo, cómo tenemos que apoyar toda esta red que tendría que acompañar al estudiante. Y, si no me olvido alguno más, bueno, y ya viene todo el tema de materiales e infraestructura que tendría que acomodar y que el aula tendría que estar dispuesta para, ¿no? Que el acceso no sea solamente que yo entro a la institución educativa, sino que tenga todo, para poderlo recibir y garantizar la educación. Entonces, todos esos problemas se están identificando y trabajando
para en función de estas políticas ya se pueda implementar y ir modificando un montón de cosas, ¿no? Porque ahorita no tenemos como que el soporte, como ustedes dicen, para poderlos atender, o el protocolo como para poderlos atender. Y directamente yo recibo ya llamadas de los papás, por ejemplo, ¿no? Tanto de TDAH, o chicos, tema fronterizo, de la desesperación de cómo lo tengo que atender, o no lo quieren recibir en el colegio, ¿no? O lo están discriminando, ¿no? Entonces, y también lo que ustedes decían, ¿no? El desconocimiento de cómo atenderlo, el desconocimiento a veces también del director de que lo tiene que incluir o no, y cómo lo tiene que incluir, ¿no? Entonces, eso es el trabajo de sensibilización a la sociedad. También nosotros tenemos el rol dentro de nuestra propia comunidad educativa, que sí se está mapeando y sí se está, estrategias para poderlas realizar, ¿no? Por ahí. Ustedes no tienen entonces identificado esto como una discapacidad. No estaba en la norma. En el protocolo que ustedes están desarrollando de diversidades, ¿tienen identificado como una de las diversidades que está? Claro. En el tema, sí. O sea, si yo voy directamente a ver la norma y me espero buscar TDAH, no la voy a encontrar. Pero en el tema de inclusión educativa, sí habla de todas las poblaciones, ¿no? O sea, hace un listado, por ejemplo, dice literal, tema de discapacidad, tema de pobreza, tema de ruralidad, y dice y otras poblaciones vulnerables. Entonces ahí podría entrar. ¿Por qué? Porque en el tema de estudiantes... O sea, no es tanto si podría entrar, sino si está, digamos, identificado en el sistema educativo como un problema. No, como el tema no está identificado podría como... estar en el futuro próximo, podría Sí, porque estar... cuando yo veo diversidad, así como veo el problema de los estudiantes que tengan TDAH, veo también, por ejemplo, los estudiantes que tienen algún trastorno de conducta, o veo también esto. Entonces es bien amplio, ¿no? Entonces, dentro de esa diversidad, si hacemos un listado de diversidad, va a ser muy amplio. Entonces, dentro de toda esa diversidad que está en el aula, que no llega a ser discapacidad, sí es, la obligación de atenderlos, sí es la obligación de atenderlos. El cómo atenderlos y tener el protocolo, en eso no existe y se está trabajando, eso sí. Claro, en la medida. Muchas gracias. En la medida en que no está identificado el problema, es difícil tener un protocolo para la atención, ¿no? Por eso se está trabajando desde el tema del sistema que incorpora a los estudiantes en el aula, en el momento de matricularlos, identificar, ¿no? Está una celda donde identifique la necesidad de cada estudiante, para en función de eso tú puedas tener la cantidad, cuántos materiales, cuántos docentes. Si no lo visibilizas, no puedes atenderlo. Pero ¿no? eso es una cosa que ustedes se proponen hacer, pero que no han ya hecho se está todavía. trabajando. Ya se está trabajando desde ahora, muy en paralelo también en la política, porque necesitamos, por ejemplo, para el diagnóstico, las cantidades, ¿no? Entonces eso nos surge, ¿no? Beatriz. Ok, ya, ahora sí. Perdón, Luz. Cuando tú dices se está atendiendo, ¿quiere decir que ahora la dirección en la que tú estás, de básica especial, va a tomar en cuenta estas poblaciones, problemas de aprendizaje, autismo, TDAH, etc., O sea, las van a comenzar a tomar en cuenta para desarrollarlas tal cual, con protocolos a seguir, con identificación de casos, porque por otro lado, la identificación a la hora de la matrícula es un tema bien sensible, porque los padres tienen tan malas experiencias en los colegios que tienen terror de decir que su hijo tiene un diagnóstico, porque entonces hay colegios, hay direcciones escolares que lo que hacen es no lo aceptan al niño, ¿no? Yo sé que hay una ley que uno no puede decirle que no a ningún estudiante, pero estamos en el Perú. Nuestro país es un país bien complicado, y la realidad es que nosotros lo que venimos a decir es lo que está sucediendo, por la cantidad de mails y de mamás que nos visitan y por la cantidad de paseos que hacemos por todos los colegios del Perú cuando podemos. Entonces, ¿cómo van a manejar eso? Porque no es tan simple. O sea, la idea no es solamente tener números, sino más bien sensibilizar a la población para que esto deje de ser un estigma. Hoy en día decir tengo TDAH todavía para muchas poblaciones es un estigma. Y eso pasa porque nunca se ha hablado en el Perú de esto a voz en cuello y de una manera tan natural, considerando que simplemente es una diversidad como tantas otras, digamos, ¿no? Y una población que necesita determinados apoyos. Ahora, en otros países lo que hay
es que efectivamente no se considera discapacidad, pero sí como una población que necesita acomodaciones X, Y, Z en el aula. Exacto. ¿No? Entonces, tal vez eso habría que tomarlo en cuenta. Ya, de repente para poder ir solucionando el tema. Sí, claro. Antes, perdóname, si me permites, Luz, darle la bienvenida a quienes han llegado un poquito tarde. Patricia, tú ya te presentaste. Bienvenida. El doctor César Segura, que doctor César Segura viene en representación del Colegio Médico del Perú. Muchísimas gracias, doctor Segura. Acá tiene un homónimo en el Congreso. Y darle la bienvenida a Teresa Villanueva, de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bienvenida, bienvenida Teresa. Tiene la palabra Luz en representación del Ministerio de Educación. Ya. De acuerdo a las competencias de cada dirección, por ejemplo, a mi dirección específicamente atiende el tema de discapacidad. El tema de TDAH lo está viendo la Dirección de Educación Básica Regular, ¿ya? Que es la dirección que tiene la mayor cantidad de población, ¿no? Porque estos chicos están dentro de sus servicios, ¿no? Y en función a eso es donde hacen los protocolos y demás, lo tienen que trabajar. Justo el día de hoy hemos estado reunidas con la directora viendo el tema de la política y se tocó el tema de las poblaciones que vamos a trabajar dentro de la política, y también se tocó el tema de la población con TDAH, por ejemplo, ¿no? Porque es lo más resaltante de los papás que claman la necesidad de poderlos atender, ¿no? A sus hijos. Entonces sí está desarrollándose el cómo y las estrategias para que los profesores sepan y tengan este protocolo a atender y sensibilizarlos. Sí, tiene mucha razón en el tema de que los papás tengan que decir el diagnóstico de sus hijos. Y nos pasa también a nosotros con la población de discapacidad, ¿no? Porque o lo pueden discriminar o simplemente no lo reciben porque no saben cómo atenderlo, pero de repente, como usted señala, el tema de sensibilizar a la población y tanto también a los directivos, ¿no? El equipo directivo de las instituciones educativas, es que la necesidad de nosotros de saber el diagnóstico, porque si no sabemos cómo atenderlo. ¿Qué plan de orientación le das a ese niño? ¿Qué material necesita? ¿Cómo le ayuda el docente? Si no sabe el diagnóstico, no hay manera cómo atenderlo, porque hasta que lo vaya descubriendo con las diferentes conductas que va presentando el niño, va demorando y retrasando la atención, ¿no? Entonces ahí es como que un poco ir sensibilizando en ese camino. Ahí va. María. Sí, lo único que quería agregar a lo que estaba mencionando Luz es que más allá del diagnóstico, no todos los diagnósticos van a ser iguales. Todas las personas con TDA y TDAH tienen distintas manifestaciones. Entonces, más allá que tú vayas y digas yo tengo TDAH, van a tener que ser tratamientos distintos. O sea, no puedes imponer un solo modelo a una persona, porque quizás aún con la buena voluntad que haya, no va a responder a ese cuadro. Entonces, no sé si la respuesta más adecuada sea necesariamente simplemente el llegar a decir tengo tal diagnóstico. Para cerrar la idea, disculpa, dentro cuando tú identificas a un estudiante, y las mismas discapacidades son distintas de por sí, o sea, no hay un solo diagnóstico, y la severidad y el que sea leve y moderado es distinta en sí, a pesar que sea solo discapacidad visual, por ejemplo. En tanto que tú reconoces solamente el tenerlo, el saber, conocer el tema, te permite a ti adaptar. O sea, tienes que adaptar el material, tienes que adaptar la estrategia, tienes que adaptar el currículo, pero para eso el profesor tiene que partir de que tiene estudiantes diversos, ¿no? Diversos sí, pero no necesariamente del diagnóstico. Claro. Tenemos necesidades diversas. Yo apunto, de repente Pati necesita grabar, en fin. Entonces, yo creo que justamente por ahí es que hay que comenzar. O sea, estamos hablando de una neurodiversidad, más allá de TDAH o síndrome de Down o XYZ, ¿no? La cosa es cómo flexibilizar las mentes para que estas poblaciones sean atendidas en el aula, ¿no? Más allá de esto, Pati quería hablar, creo, y después Mike.
No, sí, solamente quería también ir por ese lado, ¿no? Creo que cuando el enfoque sigue siendo un enfoque médico, seguimos hablando de diagnóstico, seguimos hablando de tratamiento, y entonces en el aula en lo que debemos pensar es identificar las necesidades de apoyo de cada una de las diversas o de la diversidad que hay justamente de la que estamos hablando hoy en este caso, ¿no? Eso solamente. Maya. Definitivamente se toma el diagnóstico como una etiqueta, ¿no es cierto? Pero yo me pongo a pensar como tantas aulas que hemos visto en que hay 30 niños, 40, en fin, o adolescentes, y estamos hablando que hay una profesora que tiene que adaptarse a la necesidad de cada alumno. ¿Es posible eso? ¿Es posible? Yo creo que no va a tener tiempo. Y no le alcanza el tiempo y están agotadas y sienten, a veces nos han llamado para simplemente tranquilizar a las profesoras que estaban desbordadas, que lloran, decían que el niño problema, pero son ellas las que no pueden más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotras trabajamos desde una propuesta que en realidad no va tan solo para el TDAH, ¿ok? Va a la comprensión de lo que es la neurodiversidad. Porque si bien hay neurodiversos que pueden ser por un diagnóstico que quizás sí le condiciona una vida con ciertas características, en el aula también hay el niño que llegó triste porque se murió el abuelo o porque se separaron los padres, en fin, y esa es la realidad del aula. Entonces, nosotros creemos como un principio distinto, o sea, sí creemos en el médico, todo lo que ustedes quieran, pero creemos que lo más impactante es cómo capacitar a las profesoras, ¿no? Para que estén motivadas, ¿ok? Y tengan una mirada amplia hacia sus alumnos. Porque una sonrisa, y lo pongo en un nivel mínimo, ¿no? Porque esto podemos desarrollarlo muchísimo más. Una persona que ya sonriendo ya va a tener otro tipo de niños en el aula, sea el Asperger, sea el síndrome de Down, es igual, ¿no? Pero el trabajo que se hace, el abordaje que tiene que hacer, ¿no? Es para todos, no solamente va a servir a un niño, va a servir a todos. Entonces se trata de un abordaje en el aula diferente. Yo creo que eso tiene que estar dentro de una capacitación de los profesores hoy en día y de todos. Yo hice una segunda especialización en psicopedagogía con 48 profesores del Estado y no sabían qué era aplicar una motivación en el aula. Yo me quedé enferma. No sabían cómo vas a motivar si lo que tienen que hacer es aprender el 1, 2, 3. O sea, entonces, más allá de estos diagnósticos, estas teorías, o sea, en verdad hay que tener una preparación para enfrentar esto, porque la realidad es que cada día más hay chicos que no están en la escuela. A nosotras nos tocan la puerta, mamás, pero por favor pongan esto para que los chicos hagan su colegio por internet, porque no los acepta ningún colegio. Tenemos el caso de una niña, 9 años, que está en un colegio maravilloso, todo lo que ustedes quieran, y no saben lo que es. Está padeciendo, y no solamente es que no haya evolucionado, ha retrocedido 2 años cognitivamente en 1 año y medio en ese colegio. Y no es mentira. Y su madre, que tiene problemas económicos y tal, dice, bueno, si yo la saco de este colegio, no va a entrar a ningún otro. Y por lo menos viene acá y socializa. Y hay toda una cosa ahí, y el colegio. Entonces es difícil, porque el colegio no puede ser honesto, ¿no? O como una vez una psicóloga de un colegio me dijo, ahora todo ha cambiado en el aula. Nosotras podríamos ser mejores profesoras si tuviéramos un equipo de una psicóloga, de un médico y una enfermera en el colegio. Fíjense. Que son problemas que antes no se presentaban a estas edades, se presentaban a los 16 años, ya a los 10, 11 tienen chicos con trastorno de depresión, tienen chicos con trastornos de ansiedad, ya hay mucho trastorno alimenticio en el aula. Entonces, en verdad no es solamente una cosa, son varias cosas, ¿ok? A ver, hablaste de neurodiversidad. ¿Podrías definir, o sea, eso alcanza al
trastorno de déficit de atención, a la hiperactividad, al superdotado. Hablaste de síndrome de Down también sobre lo mismo. Entonces, para no confundirnos y sepamos que todos estamos hablando de lo mismo, y ahora has agregado otras cosas. El chico ansioso, esto, todo dentro del paquete. A lo que yo voy es que ¿estamos hablando de neurodiversidad o estamos hablando de trastornos de neurodiversidad e hiperactividad? Es que lo que yo quiero decir es lo siguiente, ¿no? Como bien ha dicho Luz, la inclusión es una relación, digamos, de diagnósticos que son la inclusión, ¿ok? Y ahí en la inclusión no puede entrar nada que no esté ahí. Pero sin embargo, vemos que hay muchas otras problemáticas que son del neurodesarrollo, ¿ok? Que no les ha puesto ningún nombre más que son trastornos específicos diferenciados y únicos, ¿no es cierto? Que no tienen atención en el aula. Que son los que nos traen acá a esta reunión. Entonces, regresemos al punto de partida que era definiciones. Hemos empezado a hablar de atención e hiperactividad, pero resulta que eso, en realidad, lo que queremos es hablar de neurodiversidad, y eso, ¿qué incluye, además de atención e hiperactividad? ¿Qué cosa incluye? Incluye los problemas de aprendizaje o trastornos de aprendizaje, que puede ser la dislexia, la discalculia, el procesamiento auditivo lento, ¿cuál otra dijiste? Disgrafía, esos son los de aprendizaje, pero también en el tema del aprendizaje está los problemas emocionales eventuales que se puedan presentar. Un chico que está deprimido o un chico que no tiene atención no puede aprender, ¿no? Y ahí también puede entrar el chico que a lo mejor tiene un diagnóstico, porque ahora hasta bipolares diagnostican muy temprana edad, yo discrepo, pero bueno, y una serie de cosas. Entonces, si vamos a hacer una lista estricta, o sea, estoy ampliando ya, el TDAH nos trae, pero además del TDAH hay otras cosas que pueden entrar en el mismo paquete, que con esta sensibilización a las profesoras, con este cambio de chip en el aula, se benefician todos, en realidad. Seguro, pero quedémonos en la primera parte de las definiciones. Ya. Eso significaría que estamos hablando de problemas psicológicos y psicosociales, por ejemplo, cuando hablamos del fenómeno de la neurodiversidad. No necesariamente. A ver, ¿qué es neurodiversidad y de dónde sale este término? Este término en verdad sale de la población autista. ¿Ok? Comienzan a decir, están los neurotípicos que no tienen autismo y los neurodiversos que son los autistas. Eso hace algunos años ya. Después esto pasa ya a otras poblaciones y entonces se habla efectivamente de la neurodiversidad. Entonces, ¿quiénes son neurotípicos? Cada vez se ve que nadie es neurotípico porque todos tenemos algo.